a fracasar, sino ¿Y a qué? no tuvimos el resultado esperado. Bueno, pero miren una cosa, los vicios, las distorsiones, las mañas, las malas mañas de la policía son tan profundas que es una pérdida de tiempo. Usted querer reformar la policía con esos policías que tienen esa tradición. Mire, la mayoría de jóvenes que optan por ir para la policía no es hacer carrera en la policía. No es que ellos se van a ver como coroneles y van a hacer una carrera para después retirarse, o tienen el interés de servir como ciudadano a través de una institución. No, ven la policía como un trampolín para conseguir dinero, porque entienden que con el uniforme consiguen donde comer, allí les regalan, hay un lío. Otros, yo siempre he usado un término que a muchos policías no les gusta, por eso me tienen en una lista negra mía ahí, que yo digo que una parte de la sociedad delincuencial perforó la policía, lo que dijo en un momento dado, vamos a meternos en la policía, que ahí dentro de la policía nosotros logramos articular y trabajar y no nos van a perseguir porque nosotros estamos adentro, y perforaron a la policía. Y eso ha ido tomando cuerpo, tomando cuerpo. Usted ve un teniente de la policía con carros, con bienes, con casa, con negocio, pero ¿y de dónde? ¿De dónde lo sacó eso? O sea, y usted ve cada día, el caso de Barahona, en 2 ocasiones se han descubierto policías que son los jefes del tráfico de droga, lo que se ha visto envuelto la Marina de Guerra también. O sea, que no es solamente ya la policía, sino que son los cuerpos castrenses. Pero la policía, yo me alegré mucho del esfuerzo de Luis, de mi hermano Chu Vázquez, haciendo esfuerzo ahí. Pero como dijo Juan Bonilla, es que dentro de la propia policía hay un sector que boicotea las propias reformas, porque con ellos que hay que ejecutar la reforma, entonces ellos no le dan porque a ellos no les interesa. En la policía hay clanes, hay mafia, hay sectores organizados que responden a tal o cual general, de este grupo, hay grupo y ese grupo se boicotea. Cuando quieren, los propios policías hacen saltar al jefe de la policía, porque comienzan a actuar de una manera que la opinión pública le cae arriba al jefe de la policía y lo destruye. Yo creo que hay que celebrar, hay que estimular que Chu Vázquez, el presidente, sigan por ese camino, esos teóricos que pusieron en esa comisión, Servio Tulio, esos comunicadores que arreglaban la policía de un micrófono. Pero ahí viene aquel refrán, Juan Monilla. Qué fácil es pintar una paloma. Lo difícil es ponerle el pico y que coma. Es muy fácil usted teorizar por los programas, hay que hacer esto, que esto es. Entonces lo pusieron ahí. Fracaso. No encuentran cómo salirse de esa comisión. ¿Qué van a hacer? Porque la verdad es que ya uno como ciudadano no cree en reforma de la policía. Bueno, ya para volver a la pausa, lo primero es que expresamos nuestras condolencias al amigo ingeniero Eric Mercedes. En el día de hoy va a ser sepultado el cadáver de su padre, que acaba de fallecer, Ramón Aníbal Mercedes, padre de Eric Mercedes, profesor universitario, ex regidor. Fue por muchos años dirigente de partidos de izquierda moderada, vamos a ponerlo así. Sí, pero la Alianza por la Democracia era un desprendimiento del PLD, un socio del PLD, sí. Buen regidor a los inicios. Después se alió con Cerulli y se enganchó a la... Pero ese no es el caso, no es el caso. A nuestro amigo Eric, un ambientalista también, nuestra condolencia, nuestro saludo y nuestra solidaridad por la pérdida de su
de su padre. Así que vaya con él la solidaridad. Y lo otro es que ustedes saben que el expresidente Leonel Fernández realiza cada año un torneo de golf en la ciudad de Miami para recaudar fondos para su Fundación Global Democracia y Desarrollo. Y veo quién está jugando golf allá. Víctor Gómez Casanova. Imagínate. Ese puede jugar golf y algo más. ¿Eh? De algo más. Desguazar barcos chatarra en alta mar. Deja pingües beneficios. Ese sí es dichoso. Ha salido un caso como político. Como político. Un caso raro. No, y como comunicador, porque la mezcla las dos. Ese ambidextro. En materia, ese debiera tener 10 expedientes. Fue la estrella del Partido Reformista, secretario momento, general. Después terminó siendo director de comunicaciones de Ángel Lockwood en el gobierno de Hipólito Mejía, ministro de Industria y Comercio. Sí. Después terminó con Danilo Medina. Y después con Miguel Vargas Maldonado. Después secretario general del PRD. No fue secretario. No. Jefe de comunicaciones. Vocero de Miguel Vargas. Sí. ¿Cuántos van? A la autoridad portuaria, pero que ese jueguito le salió bien. Y terminó siendo un fanático de Danilo Medina. ¿Cuántos van? Entre y venir. Y al final, locutor de las Águilas Ibaeñas. No pudo pasar ahí. Sí. Pero antes de todo eso, cargos, las redes sociales lo explotaron. Sí, pero él fue presidente de la Juventud Reformista. Fue él. También. Sí, ese fue su primer gran cargo antes de ser secretario general del Partido Reformista. Diputado por el PRD fue también, no te olvides. ¿Entiendes? Entonces, cuando era presidente de la Juventud, fue ahí a Gran Almirante a reunirse. Yo no estaba ahí, pero me lo contó uno que está vivo. Hay otro que estaba que murió, que es su amigo Pulún Marchena. Y él fue ahí y le planteó a Jacinto Peinado que él lo iba a apoyar si le daba $1 millón. La Juventud Reformista lo iba a apoyar si le daba $1 millón de pesos. Y Jacinto Peinado le dijo, pero $1 millón de pesos no vale tú y toda tu familia. Vagabundo, tú estás loco. Fue secretario general del Partido Reformista Social Cristiano en aquellos años en que las candidaturas eran listas cerradas. Y entonces las candidaturas buenas a regidurías y diputaciones tenían precio. Se escogían allá en Santo Domingo, en la cúpula. Tenían precio eso. Entonces tú llamabas a Marcos Martínez, quiere la número 2. Sí. Tanto. Cuesta tanto. La vendían. Esa es la realidad. Pero después de todo, Víctor Gómez Casanova es un tipo con suerte. No es nada, es un expediente para Jean Alain, un expediente para Cáceres, un expediente para fulanito, un expediente para fulana, en la medusa, qué sé yo qué. Y ahí calladito, le quedó, se llevó una camioneta, se llevó esto, y la devolvió calladito, ahí se quedó calladito. Ese era de lo que agarraba los barcos ya, que estaban en puerto, y los remolcaba a alta mar, y en alta mar, deshuesado allá, cuando un barco lo rompen en pedazos y se lo venden a alguien. Ahí venía un barco en alta mar, lo descuartizaban, lo encaramaban y se lo llevaban. ese Víctor Gómez Casanova. Aquí hay muchos políticos, entre los que está ese y otros, hasta amigos de uno, que tienen que explicar de qué viven. Se salen de lo que no dan un golpe jamás y viven bien, un estándar de vida al más alto nivel. No se conoce que tienen una tarea de tierra sembrada de plátano, no tienen 2 vacas y viven bien. Y nadie le pide explicación a ellos. Bueno, estamos camino a finalizar el mes de abril. Ya hoy es 19 de abril. El PLD tiene previsto escoger su candidato presidencial en el mes de octubre.
Lo que está más cerca es la elección de las nuevas autoridades del PRM, que son el 15 de mayo. Eso está ya a 25 días de que el PRM cumpla con ese mandato estatutario de el cambio o ratificación de sus autoridades. Pero en el caso particular del PLD, la Semana Mayor te origina una significativa disminución o drástica disminución de las actividades proselitistas. Pero yo he estado reflexionando sobre el caso de la Plaza Electoral de Santiago de los Caballeros, en lo que tiene que ver con la situación del PLD, porque yo no encuentro absolutamente ninguna explicación para que el PLD, teniendo dos precandidatos de Santiago de los Caballeros, dos precandidatos presidenciales de los principales, Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito. Entonces, si son de aquí, uno piensa que al menos en la plaza político-electoral de Santiago de los Caballeros debería de existir una dinámica, una intensidad, una competencia diferente a otros pueblos que no tienen precandidatos. Es decir, yo no encuentro ninguna explicación a la timidez, a la casi inercia del PLD en una plaza como Santiago. Pero yo te lo puedo justificar en San Francisco de Macorís, en La Vega, en San Cristóbal, pero en Santiago de los Caballeros, que tú tienes a un Abel Martínez, que es el alcalde, y a Francisco Domínguez Brito, que fue senador. Entonces, en una situación así uno piensa que Santiago de los Caballeros debería de motorizar un proceso de dinamismo en el PLD porque ellos son de aquí. Es decir, posiblemente el candidato presidencial del PLD sea de Santiago de los Caballeros y yo no encuentro explicación. Sí, no reitero, en otros pueblos tú puedes justificar la timidez que existe, la virtual parálisis que existe, pero es que en Santiago de los Caballeros no es posible, porque la alcaldía es del PLD y dos precandidatos son de aquí. Es un partido que tiene 6 miembros del comité político que son de Santiago y más de 60 miembros del comité central. Es un partido que tiene 20 regidores de 41 que tiene Santiago. Es decir, es una plaza donde el PLD debería sentirse y realmente no se siente. Pero que tú quieres que se sienta alrededor de la competencia presidencial, eso es lo que tú has planteado. Porque aquí hay dos candidatos, puede ser el candidato presidencial de Santiago, lógicamente, porque hay dos de los principales. El problema es que para ver esa competencia que genere ese dinamismo que tú reclamas, Juan, y que tú no le encuentras explicación, para eso los dos candidatos de Santiago tienen que ser competitivos entre sí. Y lo que sucede es que Francisco Domínguez Brito no arranca, no tiene suficiente apoyo en Santiago para generar frente a Abel esa mecánica que tú estás planteando. O sea, el PLD, por todo eso que tú dices que es correcto, tanto comité político, tanto comité central, tantos regidores, la alcaldía de ellos, etcétera, dos candidatos, debiera hacerse sentir más. Pero para hacerse sentir, tiene que haber competencia entre los dos candidatos, precandidatos presidenciales, y no la hay, porque hay uno que no arranca, que no motiva, que no genera esa competitividad, que es Francisco Domínguez Brito. Y hay otro que luce, que en el caso de Santiago, por los nombres de los dirigentes que están con él, por las estructuras que están con él, que tiene una mayoría, entonces este está allí tranquilo con su mayoría. ¿Quién es que tiene que agitar las avispas? El que supuestamente no tiene esa mayoría, pero ese no la genera. Sí, pero mi observación es la dinámica partidaria que representa el hecho de que dos precandidatos sean de una ciudad. Es decir, yo no planteo la competencia entre ellos,
Ajá. sino que el partido como partido Ajá. debería, porque yo te voy a decir un asunto, en términos dirigencial, si Domínguez Brito te tiene 2 diputados, te tiene 2 miembros del comité político, te tiene una buena cantidad, por ejemplo, en la provincia la mayoría de los alcaldes del PLD y directores de distritos municipales es a Domínguez Brito que están apoyando, pero yo no hablo de la competencia entre ellos, sino que por la existencia de 2 precandidatos en Santiago, la situación del partido no debería ser esa inercia. Está bien de que Abel Martínez tiene una buena ventaja, pero él también debería darle más calor a Santiago los Caballeros en lo que tiene que ver con la dinámica partidaria, que es lo que yo planteo. Ese partido no le luce estar prácticamente muerto como está en Santiago de los Caballeros si tú tienes 2 precandidatos que son de aquí. Pero Juan, pero yo ahí vuelvo yo a insistir. Pero no es el partido que tiene que motorizar porque hay 2 candidatos, precandidatos presidenciales. Son los candidatos presidenciales, los precandidatos presidenciales que tienen que motorizar eso. Entonces es el partido que tiene que hacer la actividad a ellos. Es la institucionalidad del partido que tiene que decirle, vamos a movilizar, haciendo un mano a mano, un Cienfuegos. A ver, tú vas para allí. No, son los equipos de los propios candidatos. Y entonces, como Abel tiene esa ventaja en Santiago frente a Domínguez Brito, sus esfuerzos lo está dirigiendo para otra provincia y otro pueblo. Y quizá Domínguez Brito, como sabe su situación en Santiago, está haciendo lo propio para otros pueblos. Pero es ellos que tienen que generarlo. Y la realidad es que no hay ese dinamismo, pero yo no creo que sea aquí en Santiago, Juan. El PLD no ha logrado motorizar alrededor de los aspirantes a la candidatura presidencial una motorización y un dinamismo y activación de sus cuadros medios y de base. Hay un gran grupo de PLDistas que todavía está medio agachado. También hay una situación, Juan, y es que el líder de ese partido, el presidente de ese partido, está enclaustrado en una torre, ahí no sale, no da declaraciones. Entonces hay mucha gente también que están esperando que Danilo se motorice para ellos motorizarse. Esa es también una situación, porque si el jefe y el líder está trancado allá en una torre, no sale, nadie lo ve, no genera debate, no da declaraciones, no fija posiciones, entonces también habrán un Monchi Fadú que dice, pero si este no está en esto, yo no voy a estar en esta situación. Un Francisco, un dirigente, con el que sea, del nivel que sea. Esa es la situación. Bueno, lo primero que un periodista tiene que hacer, para usted ser buen periodista, lo primero que tiene que ser como persona justo. Usted tiene que actuar con justicia. Aquí en el ejercicio del periodismo somos muy dados a repetir cosas sin poner en su contexto la realidad de cada hecho. Traigo esto a colación porque yo hice referencia a un informe del Banco Central sobre las inversiones del gobierno en obras públicas en la región del Cibao en el año 2021. Y entonces el informe empieza de enero a abril del 2021. Si tú no analizas bien, tú pecas de injusto. En enero a abril del 2021, la República Dominicana estaba total y absolutamente paralizada y recogida por la pandemia. Pero así es. Entonces, no es verdad, el gobierno y todos nosotros estuvimos paralizados. Sí, fuera del aire. Es decir, tú recuerdas que yo reitero lo de Marcos Martínez y yo, que en esos tiempos nos reuníamos en un parque de banco a banco, con mascarilla. Oye, y ninguno nos acercamos. Entonces, hay que poner las cosas en su justo contexto. Ciertamente, el informe responde a la verdad porque dice cómo se desplomaron las inversiones del gobierno, pero
Yo creo que hay que actuar con justicia y decir que no solo el gobierno, el sector privado también. Ustedes recuerdan que todas las empresas tuvieron que despachar su personal para su casa y lo único que se podía hacer era cositas virtuales, Claro, porque claro. el país estaba en una parálisis total, porque la pandemia nos arrodilló absolutamente a todos y los momentos más críticos fueron precisamente esos primeros meses del año 2021. Así Entonces, es, sí. hago esa precisión porque reflexioné cuando leí nuevamente el informe, porque aquí hay un problema, porque hay provincias como Monseñor Noel, donde dice que la inversión fue cero en esos meses. Así tenía que ser porque el país estaba paralizado. Pero además el gobierno, la maquinaria del Estado, administrada en ese momento por el gobierno, estaba dedicada a la pandemia. Y los recursos incluso disponibles en todo el sentido iban dirigidos hacia allá y los esfuerzos iban dirigidos hacia allá. Esa es la realidad. ¿Y qué inversión iba a hablar? El gobierno estaba pendiente en un puente, en una carretera, en un bajo techo. Nadie estaba pendiente en eso. Se estaba pendiente era en cómo salir de la situación. Vámonos ahora con los titulares regionales. Vámonos con los titulares regionales, señor director. Están los titulares, las noticias regionales, en Pasando Revista para este martes 19 de abril 2022. Mercado binacional de Dajabón se desarrolló normal, pese a brote de sarna en Haití. Arrestan en Baní supuesto brujo y su esposa. Estafaron mujer con más de 1 millón de pesos. Noticias regionales, aquí en Pasando Revista, en este martes 19. Muere joven en circunstancias extrañas luego de 2 días en la cárcel de Ocoa. Quiero creer que es en San José de Ocoa, ¿verdad? Hombre violó por años a sus 2 hijas menores en Higüey. Lo denunció un familiar. Noticias regionales. En Pasando Revista, Luna TV, Canal 53, hoy martes 19 de abril 2022. Mayoría de los pacientes van a su consulta a dermatología en Barahona, tiene sarna, ya la sarna está en Barahona. Hieren de una estocada a hombre durante relajo en puesto de trabajo en Dajabón. Relajito. Vino la estocada, que no es más que lo que conocemos como una puñalada, y ahí está la situación. Vamos, señor director, entonces con el Noticias del Mundo. Vámonos con las noticias del mundo, ya en la parte final de Pasando Revista. Del mundo. Ahí están las noticias del mundo aquí en Pasando Revista para este martes 19. Fujimori, es el expresidente de Perú, presenta un recurso de habeas corpus tras ser ingresado de nuevo por problemas de salud. Diputados chilenos conocen un nuevo proyecto para retiro de fondos de pensiones, el cuarto retiro en Chile, ahí sí no juegan. Misiles rusos dejan 6 muertos y 8 heridos en ciudad ucraniana de Leópolis, según autoridades. Estados Unidos evalúa incluir a Rusia en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Por último, en Noticias del Mundo, aquí en Pasando Revista, más de 13,000 pandilleros detenidos en El Salvador desde el inicio del estado de excepción. Diputados del oficialismo mexicano nacionalizan el litio tras breves eléctricos. Ahí estuvieron las noticias del mundo.
13,000 hay que sumarlo entonces a 17,000 que habían preso. O sea que en este momento 17 y 13 son 23,000 es lo que hay presos. No hay cárcel en este momento en El Salvador para albergar a los pandilleros que hay. Es una guerra sin cuartel. Fuerzas Armadas, Policía Nacional Civil de El Salvador, una decisión política del presidente Nayib Bukele, criticado por muchos organismos internacionales, pero el tipo lo ha desafiado, ya le ha dicho que vayan a El Salvador a buscar su pandillero, si tanto lo quieren, que se lo va a entregar 2 por 1, le va a dar. Vámonos con el titular principal, aquí en Pasando Revista. Lluvias causan estragos al país. Ese es el titular principal seleccionado por Pasando Revista para hoy. Las lluvias, estragos al país, las lluvias. Usted no lo nota porque en Santiago no hemos tenido lluvias, sino amagos. Una que por allí, una que por aquí. Pero las lluvias continuarán en el día de hoy. Bueno, pero este tema lo voy a dejar para mañana, porque estamos llegando ya a la parte final de Pasando Revista para un amigo que dijo que los martes, bueno, Juan Bonilla se va 10 minutos antes de concluir el programa, porque los martes él tiene terapia a las 8, y entonces el que no llega a la terapia a tiempo, entonces pierde el turno, y Juan Bonilla se va 10 minutos antes para poder estar a las 8 en su terapia auditiva que está tomando el señor Juan Bonilla. El próximo martes es 27 y entonces ahí está fijada el conocimiento de la sentencia del recurso que elevó Guido Gómez Mazara ante el Tribunal Superior Electoral. Pero hay vientos huracanados que están soplando en contra, parece, de Guido, porque se ha descubierto a 2 funcionarios muy ligados al PRM y al abogado que buscó el PRM. Entonces mañana voy a dar detalles precisos con nombre y apellido de esos funcionarios y los vínculos que tienen con funcionarios y altos dirigentes del PRM. Porque la única posibilidad de que esa sentencia no favorezca a Guido Gómez Mazara es si hay una intervención directa, una presión o manipulación en el Tribunal Superior Electoral. Pero será mañana que trataré ese tema, porque Pasando Revista en este martes 19 de abril 2022 llegó a su final. Continúen con la programación de Luna TV Canal 53, el canal de los campeones. Buen resto del día.